Este lugar es de mi cuñado, salga de aquí, gritó mi hermano Michael antes de empujarme con tanta fuerza que caí de la silla delante de los 300 invitados a su boda. El ruido de la caída resonó en el elegante salón del Hotel Belmont de Chicago. El silencio que siguió fue ensordecedor. 300 personas me miraban en el suelo, con mi smoking arrugado y mi dignidad destrozada. Me llamo Jackson Miller, tengo 35 años y acabo de descubrir que mi propio hermano me consideraba prescindible. Durante toda mi vida, Michael siempre fue el hijo favorito, el abogado exitoso, el marido perfecto, el yerno ideal. Yo solo era el hermano mayor que trabajaba como ingeniero civil, soltero, sin el glamour suficiente para impresionar a la nueva familia política millonaria. Pero nunca imaginé que llegaría al punto de humillarme públicamente en su propia boda. La silla de la que me empujaron estaba tradicionalmente reservada para el hermano mayor durante las ceremonias familiares. Había ocupado ese lugar durante los últimos 15 años, desde la muerte de nuestros padres en un accidente de coche. Yo había criado a Michael, le había pagado la carrera de Derecho, había sacrificado mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera todas las oportunidades. Robert Harley, mi nuevo cuñado millonario, observaba la escena con una satisfacción mal disimulada. Era propietario de una cadena de hoteles de lujo y claramente pensaba que su hija se había casado por debajo del nivel social de la familia. Michael siempre se había esforzado por impresionarlo, aunque eso significara humillar a su propio hermano. «Levántate, Jackson», murmuró Michael entre dientes, mirando nerviosamente a los invitados. «Estás montando un escándalo». ¿Estaba montando un escándalo? Él acababa de empujarme al suelo como si fuera un intruso. Me levanté lentamente, ajustándome la corbata y esbozando una sonrisa forzada a los invitados, que se sentían incómodos. Algunos cuchicheaban entre ellos, otros apartaban la mirada. La novia, Amanda, parecía mortificada, pero no dijo ni una palabra en mi defensa. «Claro, Michael. No hay problema», respondí con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. Caminé hacia una silla vacía al fondo del salón, lejos de la mesa principal, donde ahora Robert Harley ocupaba mi lugar con una sonrisa triunfante. Durante toda la ceremonia, observé a mi hermano inclinándose ante mi suegro, riendo demasiado fuerte de sus chistes, tratándolo con una reverencia que nunca me había mostrado a mí. Lo que Michael no sabía era que yo había guardado todas las pruebas de los préstamos que le había hecho a lo largo de los años. $50,000 para la facultad de Derecho, $30,000 para el depósito del apartamento, $15,000 para el anillo de compromiso. Todo documentado, firmado, con intereses acumulados. Tampoco sabía que Robert Harley había intentado sobornarme la semana anterior. «Jackson, entiendes que Amanda se merece una boda perfecta», me había dicho Robert en su oficina. «Tu presencia puede causar tensiones innecesarias. Estoy dispuesto a compensarte generosamente si decides no asistir». Lo había rechazado educadamente, pero había grabado toda la conversación en mi móvil. Mientras veía a Michael cortar el pastel junto a su radiante esposa, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi hermano había elegido el dinero y el estatus social en lugar de la familia. Ahora descubriría exactamente cuánto le costaría esa elección. Si te está gustando esta historia de traición familiar, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo esta humillación pública se convirtió en la venganza más calculada que jamás he llevado a cabo. Porque mientras Michael celebraba su victoria social, yo ya estaba planeando su caída. Y cuando saliera el sol el lunes, 47 llamadas perdidas le estarían esperando. La fiesta de la boda continuó como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de ser humillado públicamente por el mismo hermano que crié con mis propias manos. Michael siempre ha sido un actor consumado. Durante toda la recepción, interpretó el papel del novio perfecto, saludando a los invitados con esa sonrisa ensayada que yo conocía desde la infancia. Pero de vez en cuando, sus ojos se cruzaban con los míos a través del salón, y por una fracción de segundo, veía al hombre real detrás de la máscara. Frigidez calculadora. Cero remordimientos. Robert Harley estaba en su elemento, circulando entre los invitados como si fuera el dueño de la fiesta. Su esposa, Patricia, una mujer elegante que llevaba joyas caras como armadura social, susurraba comentarios al oído de las otras matriarcas presentes. Podía imaginarme exactamente lo que se estaba diciendo. El hermano mayor tiene algunos problemas de comportamiento. Amanda es muy generosa al incluirlo en las celebraciones familiares. Robert siempre dijo que la familia del novio podría ser problemática. Durante la cena, observé cómo Michael se transformaba por completo en presencia de su suegro. El hombre al que había criado,
que solía llamarme todas las semanas para pedirme consejos sobre el trabajo, ahora pendía de cada palabra que Robert decía como si fueran perlas de sabiduría divina. Robert, cuéntanos sobre tu expansión a la costa oeste, pidió Michael durante el brindis principal, con voz cargada de admiración exagerada. Robert se levantó, ajustándose los puños de su camisa de seda italiana, claramente encantado de ser el centro de atención. Bueno, cuando construyes un imperio hotelero desde cero, aprendes a reconocer oportunidades que otros no ven, comenzó, con su voz resonando la sala a través del micrófono. Mi filosofía siempre ha sido sencilla, asociate solo con personas que aportan un valor real. Rompe relaciones con aquellos que solo consumen recursos. Sus palabras iban dirigidas a mí. No había duda. Michael se rió demasiado fuerte, como si fuera el comentario más brillante que hubiera escuchado jamás. Amanda sonrió nerviosamente, claramente incómoda por la tensión, pero sin atreverse a intervenir. Fue en ese momento cuando empecé a recordar exactamente quién era Michael antes de que Robert Harley entrara en nuestras vidas. Hace 3 años, mi hermano era un abogado recién licenciado que luchaba por conseguir clientes en un pequeño despacho del centro de Chicago. Vivía en un apartamento de una habitación que parecía más bien un armario glorificado, conducía un Honda Civic del 2003 que yo le había ayudado a financiar y me llamaba todos los lunes para pedirme dinero prestado para cubrir sus gastos básicos. Jackson, necesito $500 para pagar el alquiler de este mes, me decía con esa voz que conocía tan bien, la voz que usaba cuando sabía que estaba siendo irresponsable con el dinero, pero contaba con mi generosidad incondicional. Siempre decía que sí. Siempre. Cuando conoció a Amanda en un evento de networking corporativo, todo cambió. De repente, Michael necesitaba ropa mejor para impresionar a su nueva novia. $3,000 para un guardarropa completo. Yo pagué. Luego descubrió quién era el padre de ella, y la transformación fue aterradora de presenciar. Michael comenzó a investigar obsesivamente sobre Robert Harley, memorizando datos sobre la cadena hotelera, estudiando los intereses personales del hombre como si fuera un examen final en la universidad. ¿Sabías que Robert juega al golf todos los sábados en el Country Club de Highland Park? Me contó Michael durante una de nuestras cenas semanales. ¿Y qué colecciona vinos franceses raros? Amanda dijo que siempre está buscando personas interesantes con quienes hablar sobre inversiones inmobiliarias. Debería haberme dado cuenta de las señales en ese momento. La forma en que Michael hablaba de Robert no era de respeto natural o admiración genuina. Era puro cálculo. Comenzó a pedirme préstamos más grandes. 5,000 para un anillo de compromiso, apropiado para la familia Harley. 10,000 para el depósito de un apartamento en Lincoln Park, porque Amanda no puede vivir en cualquier sitio. 15,000 para empezar a contribuir a las causas benéficas que Robert apoyaba. Cada cheque que firmaba iba acompañado de las mismas promesas. Jackson, eres el mejor hermano del mundo. Cuando me estabilice económicamente, te lo devolveré todo con intereses. En cuanto Robert me acepte en la familia, conseguiré clientes importantes gracias a sus contactos. Tú serás el primero en beneficiarte. Nunca olvidaré que tú hiciste todo esto posible. Mentiras. Todas mentiras. El punto de inflexión se produjo hace 6 meses, cuando Michael fue finalmente presentado formalmente a Robert en una cena familiar. Yo estaba presente esa noche, todavía era bienvenido en la mesa familiar en ese momento. Vi a mi hermano rebajarse de una manera que me provocó náuseas. Se rió de chistes que no eran graciosos, estuvo de acuerdo con opiniones políticas que siempre había criticado en privado e incluso cambió su forma de hablar, adoptando un vocabulario más formal y pretencioso. Señor Harley, me fascina su filosofía empresarial, dijo Michael esa noche, con un tono de voz que nunca antes había oído. La forma en que identifica y se asocia solo con personas de verdadero valor es inspiradora. Robert sonrió, claramente halagado. Michael, tú entiendes algo que mucha gente no comprende. En la vida, se te juzga por la calidad de tus asociaciones. Las personas exitosas se rodean de otras personas exitosas. Es una ley natural. Fue en esa conversación cuando me di cuenta de que me estaban midiendo con una regla completamente nueva. A los ojos de Robert Harley, yo no era un hermano dedicado que había sacrificado sus propios sueños para ayudar a Michael. Era un ingeniero civil soltero, sin conexiones sociales importantes, sin fortuna personal, sin valor añadido para el círculo social de la familia. Era un peso muerto. Y Michael, lenta pero sistemáticamente, comenzó a estar de acuerdo con esa evaluación. Las llamadas semanales cesaron. Las cenas de los domingos se cancelaron. Cuando llamaba, Michael siempre tenía excusas.
reuniones importantes, eventos sociales, compromisos con la familia Harley. La última conversación real que tuvimos antes de la boda fue hace 3 semanas. Lo llamé para felicitarlo por un ascenso en el bufete de abogados donde trabajaba. Jackson, tengo que ser sincero contigo, me dijo, con una frialdad en la voz que me pilló completamente desprevenido. Estoy en una etapa de mi vida en la que necesito ser más selectivo con respecto a cómo paso mi tiempo y con quién me relaciono. Amanda y su familia se mueven en un nivel social muy específico, y yo necesito estar a la altura. Michael, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez sea mejor que mantengamos cierta distancia por ahora. No es nada personal, es solo estratégico. Estratégico. Como si nuestra relación familiar fuera una decisión de negocios. Ahora, sentado en una silla al fondo del salón de bodas más lujoso de Chicago, viendo a mi hermano fingir que yo era un extraño inconveniente, finalmente comprendí toda la verdad. Michael no había cambiado por Robert Harley. Robert solo le había dado permiso para mostrar quién era realmente bajo toda esa necesidad financiera y dependencia emocional. Un aprovechado. Un manipulador. Un hombre dispuesto a descartar a cualquiera que no aportara valor social a su nueva vida. Y mientras brindaba con champán Dom Perignon de $400 la botella, pagado con el dinero que yo le había prestado para los gastos de la boda, terminé mentalmente la lista de todo lo que me debía. No solo dinero. También lealtad. Gratitud. Respeto básico. Todas las deudas que estaban a punto de cobrarse. Porque Michael había cometido un error fundamental esa noche. Había dado por sentado que yo aceptaría pasivamente mi nuevo papel como la oveja negra de la familia. Pero los ingenieros civiles estamos entrenados para construir estructuras que duren décadas. Y cuando esas estructuras deben ser demolidas, sabemos exactamente dónde aplicar presión para que todo se derrumbe de una vez. La fiesta estaba lejos de terminar, pero mi paciencia había llegado a su fin. La primera humillación de la noche no fue suficiente para Michael. Mientras intentaba comer discretamente al fondo del salón, observé cómo mi familia se dividía en 2 bandos distintos. Por un lado, los Harley y sus amigos millonarios, rodeando a Michael como si fuera una celebridad. Por otro, algunos familiares lejanos y viejos amigos nuestros, que me lanzaban miradas de lástima e incomodidad. Lo que sucedió a continuación fue la gota que colmó el vaso y transformó mi tristeza en pura determinación. Durante el discurso oficial de agradecimiento, Michael se levantó con el micrófono en la mano y su voz resonó por el majestuoso salón. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí en la noche más importante de mi vida, comenzó, con la voz temblorosa por la emoción teatral. Especialmente a la familia Harley, que me ha acogido como a un verdadero hijo. Los aplausos fueron calurosos. Robert sonrió con orgullo. Pero también quiero hablar de superación, continuó Michael, y sentí una punzada de alarma en el estómago. No todos nacemos en familias perfectas. Algunos de nosotros hemos tenido que superar obstáculos familiares para llegar a donde estamos hoy. Me miró directamente cuando dijo, obstáculos familiares. Mi hermano Jackson siempre ha sido, ¿cómo decirlo?, una persona complicada. Celos profesionales, problemas de pareja, dificultades económicas constantes. Lleva años pidiéndome dinero prestado para cubrir sus deficiencias personales. La sala quedó en un silencio sepulcral. 300 personas se volvieron para mirarme. Mentiras. Mentiras descaradas. Pero esta noche representa mi compromiso de dejar atrás las influencias negativas y abrazar a una nueva familia que entiende el verdadero valor del éxito y la integridad. Los aplausos que siguieron fueron como puñaladas. Cada palmada era una validación de la mentira que Michael había contado sobre mí. Una reescritura completa de nuestra historia, en la que yo me convertía en el hermano fracasado y dependiente, en lugar del hombre que lo había sacrificado todo para criarlo. Amanda parecía mortificada, pero no lo interrumpió. Robert aplaudía con satisfacción. Patricia Harley susurraba comentarios a las otras matronas, probablemente confirmando todas las sospechas que ya tenían sobre mí. Fue en ese momento cuando tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me levanté tranquilamente de mi silla al fondo del salón y caminé hacia la salida, ignorando las miradas de lástima y vergüenza de los demás invitados. Pero antes de llegar a la puerta, me detuve y me volví hacia el salón. Michael, dije en voz alta para que me oyeran, pero sin gritar. Mi voz cortó el silencio como una navaja. Él se quedó paralizado en el escenario, con el micrófono aún en la mano. Tienes razón en una cosa. Esta noche realmente representa un nuevo comienzo.
Salí del Hotel Belmont con una claridad mental que no había sentido en años. Durante todo el camino hasta mi coche, una sola frase resonaba en mi mente: no tiene ni idea de lo que acaba de desencadenar. En el aparcamiento, llamé a mi abogado personal, David Chen, un hombre brillante que me había ayudado a redactar contratos durante mi carrera como ingeniero civil. David, siento molestarte un viernes por la noche, pero necesito una consulta urgente sobre préstamos familiares y recuperación de bienes. Jackson, ¿qué tipo de situación estamos enfrentando? El tipo que requiere documentación legal completa y acción inmediata. Podemos vernos en tu oficina dentro de 1 hora. Claro. Trae todos los documentos que tengas. Durante los 45 minutos que tardé en volver a mi apartamento, hice una lista mental de todo lo que Michael me debía. No solo dinero, sino favores profesionales, contactos laborales que le había proporcionado, incluso la recomendación personal que le había conseguido el trabajo en el bufete de abogados donde ahora trabajaba. En casa, abrí el archivo que guardaba de todas nuestras transacciones financieras. $50,000 en préstamos educativos, debidamente firmados. $30,000 para el apartamento, con comprobantes de transferencia. $15,000 para los gastos de la boda, incluido el anillo que ahora brillaba en el dedo de Amanda. Pero las pruebas más devastadoras estaban en la carpeta azul que guardaba en el fondo del armario. Correos electrónicos en los que Michael me pedía que mintiera en su currículum sobre experiencia que no tenía. Mensajes en los que me rogaba que utilizara mis contactos profesionales para conseguirle entrevistas de trabajo. Capturas de pantalla de conversaciones en las que admitía haber utilizado mi nombre como referencia sin permiso en solicitudes de empleo. Y la joya de la corona, un correo electrónico de hacía 3 meses en el que Michael me pedía que no mencionara nuestra situación financiera a Amanda ni a su familia, porque eso dañaría su imagen de hombre exitoso e independiente. En la oficina de David, esparcimos todos los documentos sobre su escritorio de caoba. Jackson, esto es impresionante. Lo has documentado todo meticulosamente, dijo David, ajustándose las gafas mientras examinaba los contratos. Legalmente, tienes derechos claros de cobro sobre todos estos préstamos. Con los intereses acumulados, estamos hablando de aproximadamente $150,000. ¿Y si no puede pagar? Entonces podemos ejecutar los bienes que sirvieron como garantía informal. El apartamento de Lincoln Park está registrado como propiedad conjunta, pero los documentos muestran que tú financiaste el 80% del valor. Pero el verdadero arma secreta estaba en el sobresellado que David aún no había abierto. Hay una cosa más, dijo, entregándole la grabación que había hecho de la conversación con Robert Harley. Un intento de soborno grabado en audio, en el que el padre de la novia intenta sobornarme para que no asista a la boda de su propio hermano. David escuchó toda la grabación en silencio. Cuando terminó, se recostó en la silla con un silbido bajo. Jackson, esto no es solo una prueba de comportamiento poco ético. Dependiendo de cómo lo presentemos, podría constituir una conspiración para manipular las relaciones familiares con incentivos financieros ilegales. ¿Qué sugiere que hagamos? ¿Legalmente? Podemos demandar a Michael por todos los préstamos impagados y utilizar la grabación como prueba de mala fe familiar. Pero estratégicamente. David hizo una pausa, pensativo. ¿Puedo sugerir un enfoque más educativo? Continúa. Primero, notificamos oficialmente a Michael sobre las deudas pendientes, dándole un plazo corto para el pago. Cuando, inevitablemente, no pueda pagar, ejecutamos los bienes. Simultáneamente, presentamos la grabación del soborno a Amanda, mostrando cómo su familia manipula las situaciones familiares. Y el resultado final. Michael pierde el apartamento, se enfrenta a graves problemas financieros, posiblemente, ve contaminado su nuevo matrimonio por la revelación de que todo se basaba en mentiras y en la manipulación financiera de terceros. Firmé todos los documentos necesarios esa misma noche. La primera notificación se entregaría el lunes por la mañana. Pero mientras yo conducía de vuelta a casa, Michael probablemente estaba de luna de miel en una suite presidencial en el Caribe, pagada con el dinero que me había pedido prestado para emergencias profesionales imprevistas. Creía que por fin se había librado del problemático hermano que obstaculizaba su ascenso social. En realidad, acababa de iniciar la caída más espectacular de su vida. Y a diferencia de la humillación pública que él me había infligido, mi venganza sería sistemática, legal y absolutamente devastadora. Si estás siguiendo esta historia de traición familiar y quieres descubrir cómo la arrogancia puede destruir toda una vida, no dejes de suscribirte al canal,
porque lo que Michael hizo esa noche fue solo el comienzo de su propia destrucción. Porque mientras él brindaba con champán caro en su luna de miel, 47 llamadas de cobradores, abogados y agentes inmobiliarios ya estaban programadas para sonar en el momento exacto en que pusiera los pies de vuelta en Chicago. Mientras Michael estaba de luna de miel en el Caribe, publicando fotos de champán y playas paradisíacas en Instagram, yo estaba convirtiendo mi apartamento en una sala de operaciones. El lunes por la mañana, se entregó la primera notificación legal en su apartamento de Lincoln Park. El portero firmó el recibo, pero Michael no volvería hasta dentro de una semana. Eso me daba tiempo perfecto para poner en marcha la segunda fase del plan. David había sugerido algo que al principio me pareció extremo: contratar a un investigador privado para que documentara completamente el patrón de comportamiento de Michael en los últimos 3 años. Jackson, tienes pruebas financieras sólidas, pero necesitamos un panorama completo, me explicó durante nuestra reunión del martes. Si queremos destruir su credibilidad, tenemos que demostrar que esta traición no fue un incidente aislado, sino un patrón sistemático de manipulación. El investigador que David recomendó se llamaba Thomas Reid, un ex policía de Chicago que ahora se especializaba en casos de fraude familiar. Cuando nos reunimos en mi apartamento el miércoles, trajo consigo un equipo que nunca había visto antes. Michael Harley Miller, dijo, leyendo el expediente básico que David había preparado. Abogado corporativo, recién casado con una mujer rica, historial de dependencia financiera de su hermano mayor. Exacto. Pero quiero que lo descubras todo. Todas las mentiras que le ha contado a Amanda y a su familia. Todas las veces que ha utilizado mi nombre o mis recursos para su beneficio personal. Todos los casos en los que se presentó falsamente como exitoso e independiente. Thomas sonrió. Este tipo de investigación suele revelar mucho más de lo que los clientes esperan. Las personas que mienten sobre una cosa tienden a mentir sobre muchas otras. Mientras Thomas comenzaba su investigación, yo tenía una tarea diferente: reconstruir por completo la narrativa de nuestra relación familiar. Durante los 3 días siguientes, revisé cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada conversación telefónica que había documentado en los últimos 5 años. Lo que descubrí fue aún más devastador de lo que había imaginado. Michael no solo me había utilizado económicamente. Había borrado sistemáticamente mi contribución a su éxito, reescribiendo la historia para la familia Harley como si fuera un hombre hecho a sí mismo que ocasionalmente ayudaba a su problemático hermano mayor. En correos electrónicos a Amanda, describía nuestras cenas de los domingos como obligaciones familiares con Jackson, que está pasando por dificultades económicas. Nuestros préstamos se describían como ayuda que le doy a mi hermano, que tiene problemas para mantenerse estable profesionalmente. La inversión completa de la realidad era tan sistemática que resultaba impresionante. Pero el descubrimiento más impactante llegó el jueves, cuando Thomas me llamó con una urgencia en la voz que nunca había escuchado. Jackson, necesito verte inmediatamente. He descubierto algo sobre Michael que va mucho más allá de las mentiras familiares. Nos reunimos en una cafetería discreta de Wicker Park, donde Thomas esparció fotografías y documentos sobre la mesa como si fueran cartas de un juego mortal. Tu hermano está involucrado en un fraude corporativo, dijo sin rodeos. Durante los últimos 18 meses, ha estado desviando fondos de los clientes de la oficina donde trabaja. Las fotografías mostraban a Michael entrando y saliendo de diferentes bancos, siempre llevando sobre eso carpetas. Los documentos eran copias de transferencias bancarias que Thomas había conseguido a través de sus contactos en la policía. ¿Cómo lo descubriste? Empecé investigando sus finanzas personales para entender cómo podía mantener un estilo de vida tan caro sin ingresos suficientes. Descubrí cuentas bancarias que no le había declarado a Amanda. Cuentas que reciben depósitos regulares de cantidades que no se corresponden con su salario. Thomas me mostró extractos bancarios que documentaban depósitos mensuales de entre $5,000 y $15,000, siempre de diferentes fuentes corporativas. Está utilizando su posición en la oficina para acceder a los fondos de los clientes, transfiriendo pequeñas cantidades a cuentas personales y luego devolviendo el dinero antes de las auditorías. Es un plan sofisticado, pero deja rastros para quien sabe dónde buscar. Sentí una mezcla de conmoción y satisfacción. Michael no solo era un hermano desagradecido, era un delincuente. ¿Qué significa esto para nuestro caso? Significa que tienes pruebas que pueden destruir no solo tu relación familiar, sino toda su carrera y posiblemente enviarlo a la cárcel. Si estás siguiendo esta historia de traición y descubriendo cómo a veces las personas en las que más confiamos son precisamente las que más nos engañan, suscríbete al canal,
porque lo que descubrimos sobre Michael fue solo la punta del iceberg de su deshonestidad. Esa noche, solo en mi apartamento, contemplé las dos opciones que se me presentaban. Opción 1. Usar solo las pruebas de los préstamos impagados para recuperar mi dinero y darle una lección sobre la gratitud familiar. Opción 2. Entregar todas las pruebas de fraude corporativo a las autoridades competentes y acabar con la carrera de Michael de forma permanente. La decisión final llegó cuando recibí un mensaje de Instagram el viernes por la noche. Era una foto de Michael y Amanda brindando en una terraza con vistas al océano. La leyenda decía: por fin libres de bagaje familiar innecesario. La vida real empieza ahora. Bagaje familiar innecesario. Me había llamado públicamente bagaje innecesario. Cogí mi teléfono y llamé a Thomas. Thomas, quiero que prepares un expediente completo. Todo. El fraude corporativo, las mentiras a Amanda, el uso de mi nombre sin autorización, los préstamos no declarados. Todo. Jackson, ¿estás seguro? Una vez que esta información llegue a las autoridades, no habrá vuelta atrás. Volví a mirar la foto de Michael sonriendo en su luna de miel, pagada con dinero robado y construida sobre mentiras sistemáticas. Estoy completamente seguro. Él eligió tratarme como equipaje innecesario. Ahora descubrirá lo que realmente significa ser descartado. Era viernes por la noche y Michael volvería de su luna de miel el lunes por la mañana. Se despertaría y encontraría no solo notificaciones de cobro de préstamos, sino una investigación federal completa sobre sus actividades financieras. La guerra había comenzado oficialmente y, esta vez, yo tenía todas las armas. Lunes, 7 de la mañana. Michael acababa de poner los pies en suelo estadounidense, todavía bronceado y radiante tras su luna de miel en el Caribe. Yo estaba sentado en mi coche al otro lado de la calle del aeropuerto, observándolo salir de la terminal de llegadas con Amanda a su lado, ambos riéndose de alguna broma privada. No sabían que durante los 10 días de luna de miel, yo había convertido sus vidas en un campo minado a punto de explotar. La primera señal de que algo iba mal llegó cuando Michael intentó arrancar el coche en el aparcamiento del aeropuerto. El BMW no arrancaba. La batería estaba completamente descargada, resultado de que Thomas hubiera dejado las luces interiores encendidas durante toda la semana anterior. Mientras esperaban la grúa, el teléfono de Michael empezó a sonar. Y a sonar. Y a sonar. Primera llamada, Banco Nacional de Chicago. Señor Miller, su cuenta está en situación irregular debido a la ejecución de garantías. Michael contestó con irritación, pero su expresión cambió rápidamente a confusión, luego a pánico. Segunda llamada, Bufete de Abogados Harrison, Klein y Asociados. Michael, tienes que venir a la oficina inmediatamente. Hay una investigación federal en curso. Tercera llamada, David Chen, mi abogado. Señor Miller, represento a Jackson Miller en una demanda por impago de préstamos por valor de $150,000. Observé desde lejos mientras Michael intentaba desesperadamente entender lo que estaba pasando. Amanda parecía cada vez más nerviosa, haciendo preguntas que él no podía responder. La cuarta llamada fue la que realmente rompió su compostura. Señor Miller, agente especial Rebecca Torres, FBI. Necesitamos hablar sobre irregularidades financieras en su lugar de trabajo. Michael dejó caer el teléfono al suelo del aparcamiento. Fue en ese momento cuando decidí salir del coche y caminar hacia ellos. ¿Problemas, Michael?, le pregunté, acercándome con las manos en los bolsillos, perfectamente tranquilo. Me vio y su rostro sufrió una transformación completa. Confusión, reconocimiento y, finalmente, puro terror. ¿Jackson? ¿Qué está pasando? Publicaste una foto interesante la semana pasada, dije, sacando el móvil del bolsillo y mostrándole la captura de pantalla de Instagram. Algo sobre estar finalmente libre de bagaje familiar innecesario. Amanda miró entre nosotros dos, claramente perdida. Michael, ¿quién es este hombre? Su pregunta fue como una bofetada. Yo era tan insignificante en la vida de mi hermano que su propia esposa no me reconocía, incluso después de haber sido empujado a su boda. Amanda, este es Jackson. Mi hermano, dijo Michael, con voz casi susurrante. ¿Tu hermano? Pero dijiste que eras hijo único. El silencio que siguió fue ensordecedor. Michael había negado mi propia existencia ante su esposa. Interesante, dije, manteniendo mi tono conversacional. Michael, imagino que tus 47 llamadas perdidas están relacionadas con los préstamos que olvidaste mencionar a Amanda. $150,000,
para ser exactos. ¿Préstamos? Amanda se volvió hacia Michael con expresión de sorpresa. ¿Qué préstamos? Y también está la cuestión del fraude corporativo. Continué. El FBI tiene pruebas muy interesantes sobre tus métodos para financiar ese lujoso estilo de vida. Michael intentó hablar, pero las palabras no le salían. Su teléfono seguía sonando sin cesar. Jackson, por favor, logró decir finalmente. ¿Podemos hablar en privado? Ah, ¿ahora quieres hablar en familia? ¡Qué interesante! La noche de tu boda, cuando me llamaste equipaje innecesario, no parecías muy interesado en las conversaciones familiares. Amanda nos miraba como si estuviera viendo una película de terror. Michael, explica lo que está pasando ahora mismo, exigió ella. Fue entonces cuando apareció Thomas Reid, tal y como había planeado. Señor Miller, dijo, acercándose con una carpeta en las manos. Thomas Reid, investigador privado. Tengo algunos documentos que requieren su atención urgente. Michael reconoció a Thomas inmediatamente. Se habían cruzado algunas veces en los tribunales durante casos corporativos. ¿Thomas? ¿Qué haces aquí? Trabajando para su hermano, respondió Thomas simplemente, entregándole la carpeta a Amanda, no a Michael. Señora Miller, creo que estos documentos le interesarán. Amanda abrió la carpeta y comenzó a leer. Eran copias de todos los préstamos que Michael había solicitado a mi nombre, fotografías de él entrando en bancos con sobresospechosos y transcripciones de conversaciones en las que admitía haber utilizado mi nombre sin autorización. Michael, la voz de Amanda temblaba, esto dice que le debes $150,000 a tu hermano. El mismo hermano que dijiste que no existía. Amanda, puedo explicarlo. Y esto, continuó leyendo, es evidencia de que estás desviando dinero de los clientes de la oficina. El teléfono de Michael volvió a sonar. Esta vez no contestó. Hay algo más, dijo, decidiendo dar el golpe final. Amanda, ¿recuerdas la conversación que tuviste con tu padre sobre que yo no fuera a la boda? Amanda asintió lentamente. Tu familia intentó sobornarme para que no apareciera. Lo tengo todo grabado. Le entregué un sobre con la transcripción completa de la conversación con Robert Harley. Mientras Amanda leía, pude ver el momento exacto en el que se dio cuenta de que toda la base de su matrimonio era una mentira. Su marido había ocultado deudas enormes, negado la existencia de su propio hermano y su familia había conspirado para manipular los acontecimientos familiares con dinero. Michael, dijo, con la voz ahora fría como el hielo, llévame a casa. Ahora. Amanda, por favor, déjame explicarte. Ahora. Mientras se alejaban en el taxi que finalmente había llegado, la grúa aún no había aparecido para llevarse el BMW. Michael me miró por la ventana trasera. En sus ojos, vi el momento exacto en el que comprendió que no solo se enfrentaba a problemas financieros o legales. Toda su vida se había derrumbado en 30 minutos. Pero el verdadero giro aún estaba por llegar. Porque mientras Michael intentaba salvar su matrimonio y evitar la cárcel, yo había guardado la prueba más devastadora para el final. Una prueba que demostraría que todo lo que había sucedido aquella mañana de lunes era solo el comienzo de la caída que él mismo había orquestado. 3 semanas después del colapso en el aeropuerto, estaba sentado en mi apartamento leyendo el periódico matutino de Chicago cuando vi el titular que había esperado durante tanto tiempo. Abogado corporativo acusado de fraude financiero, el FBI detiene a Michael Miller en una investigación por malversación de fondos. La fotografía mostraba a Michael siendo escoltado fuera de la oficina de Harrison, Klein y Associates con las manos esposadas, la cabeza gacha y rodeado de agentes federales. Era la misma expresión derrotada que había visto en el aeropuerto, pero ahora capturada para que todo Chicago la viera. Thomas me llamó esa mañana con detalles que no aparecían en el periódico. Jackson, pensé que te gustaría saberlo. Michael intentó llegar a un acuerdo de cooperación con el FBI, ofreciendo información sobre otros abogados del bufete a cambio de una reducción de la pena. Y lo rechazaron. Las pruebas contra él son demasiado sólidas, y al parecer, no tenía información lo suficientemente valiosa como para justificar la clemencia. Se enfrenta a entre 5 y 10 años de prisión federal. Pero la verdadera satisfacción no vino de las consecuencias legales. Vino de la llamada que recibí de Amanda a la tarde siguiente. Jackson, su voz estaba ronca, como si hubiera pasado días llorando. Soy Amanda. Podemos hablar. Acepté encontrarme con ella en una cafetería discreta en Lincoln Park, irónicamente a 2 cuadras del apartamento que Michael estaba a punto de perder. Cuando llegó,
Amanda parecía haber envejecido años en cuestión de semanas. Tenía los ojos hinchados, el pelo revuelto y vestía ropa sencilla que contrastaba drásticamente con los trajes de diseño que recordaba de la boda. Jackson, tengo que pedirte perdón, comenzó antes incluso de sentarse. No solo por lo que ha hecho Michael, sino por mi papel en todo esto. Amanda, no tienes por qué. No, tengo que hacerlo. Durante toda nuestra relación, Michael me ha contado mentiras sobre ti. Me dijo que eras inestable económicamente, que siempre le pedías dinero prestado, que tenías problemas de celos profesionales. Le temblaban las manos mientras hablaba. Le creí sin cuestionarlo. Peor aún, animé a mi padre a hacerte esa oferta humillante para que no asistieras a nuestra boda. Se detuvo para respirar, luchando claramente por contener las lágrimas. Cuando leí todos esos documentos en el aeropuerto, cuando vi las pruebas reales de nuestra situación financiera, me di cuenta de que me había casado con un completo desconocido. Amanda, te manipularon tanto como a mí. Michael es muy hábil creando narrativas que sirven a sus intereses. Pero debería haber preguntado. Debería haber insistido en conocerte antes de la boda. Debería haberme dado cuenta de que algo iba mal cuando mi propio marido negaba la existencia de su hermano. Me contó que había iniciado el proceso de anulación del matrimonio tan pronto como descubrió el alcance de las mentiras de Michael. El apartamento se estaba vendiendo para cubrir sus deudas legales. Sus joyas de boda, incluido el anillo de $15,000 que yo había financiado sin saberlo, fueron embargadas. Jackson, hay algo más que debes saber, dijo Amanda, con voz casi susurrante. Michael intentó convencerme de que te demandara. Dijo que habías inventado pruebas, que era una venganza por celos. Incluso sugirió que fingiera que me habías amenazado para conseguir una orden de alejamiento. La revelación me impactó, a pesar de conocer a Michael como lo conocía. A pesar de enfrentarse a una pena de prisión federal, seguía intentando manipular y mentir. ¿Qué le dijiste? Le dije que estaba harta de las mentiras. Que si hubiera dedicado la mitad de la energía que gastó inventando historias falsas a ser honesto, quizá aún tendríamos un matrimonio. Amanda se levantó para marcharse, pero se detuvo y se volvió una última vez. Jackson, quiero que sepas que mi padre también quiere pedirte perdón en persona. Se horrorizó cuando supo la verdad sobre quién había mantenido a Michael durante todos estos años. Robert nunca imaginó que estaba contribuyendo a destruir la relación entre hermanos. 2 semanas después, Robert Harley apareció en mi apartamento sin avisar. El hombre imponente que había conocido en la boda ahora parecía disminuido, casi tímido. Jackson, he pasado los últimos días investigando todo lo que mi hija me ha contado sobre Michael y sobre ti, dijo, rechazando mi invitación a sentarse. He descubierto que el hombre al que respetaba y al que intenté ayudar económicamente es un delincuente convicto. Mientras tanto, el hombre al que intenté alejar de mi familia es un profesional íntegro que sacrificó su propia prosperidad para criar a su hermano. Robert me entregó un grueso sobre. Dentro hay un cheque que cubre todos los préstamos que le hiciste a Michael, con intereses compuestos de 5 años. No es caridad, es una restitución. También hay una carta de referencia profesional con mis contactos empresariales, por si quieres explorar oportunidades en la industria hotelera. Robert, esto no es necesario. Es completamente necesario. Un hombre en mi posición tiene la responsabilidad de corregir los errores cuando los reconoce. Tú fuiste juzgado injustamente por mí y mi familia, y eso tendrá consecuencias para Michael, no para ti. 6 meses después, Michael fue condenado a 8 años de prisión federal por fraude financiero y malversación de fondos. Durante el juicio, el juez citó específicamente un patrón sistemático de manipulación y traición que se extendió incluso a las relaciones familiares más íntimas, como factor agravante en la sentencia. No asistí al juicio. No por falta de interés en la justicia, sino porque había encontrado algo mucho más valioso que la venganza, la paz interior. Con el dinero que Robert me dio, pagué mi hipoteca e invertí en un pequeño negocio de consultoría en ingeniería civil. Sin la presión financiera constante de mantener a Michael, descubrí que tenía más recursos y energía de lo que imaginaba. Más importante aún, aprendí a reconocer a las personas genuinas frente a los manipuladores. Amanda y yo desarrollamos una amistad improbable, basada en la experiencia compartida de haber sido engañadas por el mismo hombre. Robert se convirtió en mi mentor empresarial, enseñándome sobre inversiones y expansión empresarial. Durante los primeros meses de la encarcelación de Michael, me escribió varias cartas. Pedidos de disculpas, súplicas de perdón, promesas de cambio. Solo respondí a la primera carta,
con una simple frase. Michael, cuando salgas de la cárcel dentro de 8 años, espero que hayas aprendido a valorar de verdad a la familia. Si eso ocurre, tal vez podamos reconstruir nuestra relación. Hasta entonces, aprovecha ese tiempo para convertirte en el hombre que siempre creí que podría ser. Nunca más volví a recibir cartas suyas. La lección más poderosa que aprendí durante todo este proceso no fue sobre la venganza o la justicia. Fue sobre el autoconocimiento y los límites saludables. Durante años, confundí la generosidad con la permisividad. Pensaba que el amor familiar significaba aceptar cualquier comportamiento, perdonar cualquier traición, soportar cualquier irresponsabilidad. Michael no se convirtió en un manipulador de la noche a la mañana. Yo ayudé a crear al monstruo al no establecer nunca consecuencias reales por sus acciones. La verdadera fuerza no está en soportar los abusos en silencio, sino en reconocer cuando alguien ha cruzado límites inaceptables y actuar de acuerdo con tus valores. 2 años después del encarcelamiento de Michael, abrí mi segunda empresa de consultoría, esta vez centrada en proyectos de vivienda social. Irónicamente, el dinero que me debía durante años se convirtió en el capital inicial para proyectos que ayudan a familias genuinamente necesitadas a construir sus propias casas. Amanda se volvió a casar con un profesor universitario que conoció durante las clases de terapia para víctimas de relaciones manipuladoras. En las fotos que a veces comparten las redes sociales, veo a una mujer genuinamente feliz, no la versión fingida de felicidad que mostraba durante su matrimonio con Michael. Robert se ha convertido en uno de los mayores inversores de mis proyectos de vivienda social. Jackson, me dijo durante nuestra última cena mensual, mi riqueza siempre ha existido para crear un impacto positivo en el mundo. Trabajar contigo me ha enseñado cómo hacerlo de forma auténtica por primera vez en mi vida. Si estás viendo esta historia porque has sufrido traición familiar, manipulación por parte de personas cercanas o situaciones en las que se ha aprovechado tu generosidad, quiero que sepas esto, no solo te suscribas al canal, sino sobre todo a la filosofía de que mereces relaciones basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad genuina. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Michael había sido liberado después de 6 años, 2 años antes de lo previsto por buen comportamiento. Jackson, su voz por teléfono era diferente, más madura, menos segura, cargada de una humildad que nunca antes había escuchado. Sé que no tengo derecho a pedir nada después de todo lo que hice, pero me gustaría verte. No para pedir perdón o intentar justificar mis errores. Solo para darte las gracias. Darme las gracias. Por permitirme afrontar las consecuencias de mis actos. Durante 6 años en prisión, conocí a hombres que se habían librado del castigo gracias a familias bien intencionadas, solo para repetir los mismos errores una y otra vez. Tú me diste el regalo más valioso que un hermano puede dar a otro, la oportunidad real de cambiar a través de la responsabilidad. Accedí a reunirme con él la semana siguiente. No sé cómo terminará esa conversación, pero sé que voy a esa cita como un hombre completo, no como una víctima en busca de validación o un vengador en busca de satisfacción. Voy como alguien que ha aprendido que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlarse a uno mismo. Y que a veces, el mayor acto de amor es permitir que las personas que amamos enfrenten completamente las consecuencias de sus elecciones. Porque al final, Jackson Miller no ganó por destruir a Michael Miller. Jackson Miller ganó por construir una vida que vale la pena vivir, independientemente de cualquier validación externa. Y esa es una victoria que nadie podrá quitarme jamás.